Muy buenas noches, amada iglesia. Abrimos nuestra Biblia en la epístola de el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 5 en adelante. Muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 5 en adelante. Doy lectura a la palabra de Dios. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Bien. Bueno, he leído Filipenses. Debe estar confundido porque he leído Filipenses capítulo 2. Entonces, con esta palabra, hermanos, vamos a pasar a alabar a Dios. La Biblia nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, amén, el cual se despojó, dejó su trono. Eso es algo tremendo, hermano. Eso es una evidencia, hermano, suprema de que Dios te ama, amén. Cristo te ama, me ama. Dejó su trono, imagínate, por ti y por mí. Así también debe haber en nosotros ese sentir de humildad, de sacrificio, de entrega, de hacer el bien, de ayudar. Amén. Vamos a alabar al Señor con una canción de adoración. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír.
Dios, estás aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús, estás aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Su espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Espíritu Santo, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir ahí dentro de tu corazón, le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir, le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir ahí dentro de tu corazón, le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Gloria a Dios, aleluya. Tú estás aquí, mi Señor. Tú estás aquí conmigo. Estás con nosotros, Señor. Aleluya, gracias. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Ahí donde te encuentras puedes darle palmas al Señor. Gloria a Jesús. Prepárate con tu Biblia. Vamos a pasar a meditar en la palabra de Dios. Gloria a Dios.
Bien. Hemos venido hablando, estamos en el tema la salvación. Hemos visto categóricamente que la Biblia enseña que solamente Jesucristo salva. Esto está grabado, usted lo puede buscar en YouTube, la salvación parte 1, salvación parte 2, parte 3, esta sería la salvación parte 4, conforme el Espíritu de Dios nos va guiando. Y hemos visto que la necesidad de esta salvación se encuentra en la realidad de que todo ser humano hemos pecado. Todos los seres humanos hemos pecado. Por eso era necesario que alguien que nunca hubiera cometido pecado venga a salvarnos, a redimirnos, para que pueda enfrentar la muerte sin pecado. Y eso solamente lo hizo Jesucristo. Ahora estamos viendo las condiciones para esta salvación. ¿Cuáles son las condiciones bíblicas? Lo que la Biblia enseña, no lo que enseña una religión X, no. Lo que la Biblia enseña. Por eso el mensaje anterior, este miércoles, vimos la primera necesidad, la primera condición, perdón, el primer requisito para obtener esta salvación es el arrepentimiento. Y pudimos ver que el arrepentimiento tiene dos facetas. Número uno, un cambio radical en tu manera de pensar. Esto lo estudiamos viendo a la luz de la palabra de Dios diferentes textos bíblicos. Tiene que haber un cambio radical en tu manera de pensar. Número dos, tiene que haber la firme decisión de romper con el pecado, de romper con todo aquello que a Dios le desagrada y servirle al Señor. Amén. Ese es el primer paso, la primera condición para poder ser salvos. El día de hoy vamos a hablar de la fe, la segunda condición para ser salvo. Estudiamos y vimos que todo esto, aún el arrepentimiento, no es mérito humano, no es por mérito humano. Nadie cuando entre al reino de los cielos podrá entrar diciendo, hasta conmigo. Ya ves, yo me arrepentí, pues. Como yo me he arrepentido, entonces me he ganado la salvación. Esto es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la salvación no es por obras, no es por ninguna obra, no hay mérito humano, sino antes bien es por gracia. Ahora lo vas a ver en la Biblia. Es decir, es por misericordia, pura misericordia de Dios, que Él produce en nosotros aún el arrepentirnos. Gloria a Dios. Esto lo puedes encontrar, abre tu Biblia, en 2 Corintios capítulo 7. Nadie es salvo porque Él quiere. Todo depende de la misericordia y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se salva por ser muy bueno. Nada. Ni siquiera estamos facultados para arrepentirnos genuinamente por nosotros mismos. No podemos. Simplemente no podemos. Lo hemos visto en el tema anterior que hablábamos del pecado.
y hace unos cultos atrás que tenemos una naturaleza heredada por parte de nuestro padre Adán, la que no nos permite buscar a Dios. Nuestra propensión, lo que está en nosotros no es hacer el bien, mucho menos buscar a Dios. Dios te llama, Dios te busca, Dios ya vino, ya cumplió, murió en la cruz del Calvario, Él ya hizo su parte. Amén. Entonces, dice la Biblia así, estamos en el texto 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, leo: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, es nuestro tema. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, hermano, hermana, Dios permite, llega a tu vida y produce en ti un sentimiento de tristeza, de congoja. Por primera vez en tu vida sientes un llamado fuerte de parte de Dios, tu creador, y también sientes la necesidad del perdón de tus pecados. Es como que tus ojos son abiertos y puedes ver qué tan malo habíamos sido. ¿Cómo es posible que he podido vivir dándole las espaldas a Dios, a mi creador, al que me permite la vida, al que me concede el respirar, al que tiene el control de todo mi cuerpo, de todo mi ser? ¿Cómo es posible? Y dice este texto, dice que Dios produce una tristeza. Es así. Te das cuenta que aún el arrepentimiento inicia en Dios. Dios viene al hombre. Para todos los que estamos aquí viéndonos a través de esta pantalla, la mayoría creo ya hemos pasado por este arrepentimiento, pero hay personas que van a escuchar este tema y a nosotros nos hace bien traer a remembranza todo este fundamento básico, el ABC de la palabra de Dios, porque esto te dará firmeza, gloria a Dios, en tu fe ante todas las cosas que están por venir, porque vienen cosas peores, pero Dios guardará a su iglesia. Amén. Entonces, aún el arrepentirnos, hermano, es Dios quien lo provoca en nosotros. Gloria a Dios, así Él te ama. Alguien podría decirme, pero entonces, ¿qué hago? Pastor, ¿qué hago? Yo no siento arrepentirme, no siento acercarme a Dios, no siento que sea lo mío. A mí me enseñaron muchas cosas, ya tengo mi edad, yo he pasado ya tantas cosas, tantas circunstancias creyendo de esta manera. A mí me enseñaron así, soy inocente. Me dijeron que confiese mis pecados ante un hombre y ya. Nunca he vivido una vida apartada del pecado. Me gusta pecar. No puedo. ¿Alguien puede pensar así? No puedo. ¿Qué hago? Quiero ser salvo. ¿Cómo hago? Si depende de Dios toda la salvación, ¿cómo hago? ¿Dónde queda mi parte? Ah, muy bien. Es verdad. Es usted una persona honesta. Igual que yo en algún momento. De repente yo he sido peor que usted. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Doblar tus rodillas. Ahora que entiendes que Dios existe, que Dios es real, que puedes por tu conciencia
usando tu cerebro, razonando, mirando todo lo que existe hasta donde el ojo puede ver, porque hay galaxias de galaxias, hay muchas cosas creadas, y si Dios te está haciendo entender que Él es real, que Él existe, puedes comprender que una mariposa no puede aparecer de la nada, puedes comprender que una persona es un milagro, que en esta creación hay sabiduría detrás de todo lo que se ve y de lo que no se ve. Puedes entender que hay un Dios real, que es la causa, es el inicio, pero no puedes arrepentirte, no puedes llegar al arrepentimiento. Tienes que doblar tus rodillas y decirle: Señor Jesús, Dios poderoso, te pido, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Eso es lo que usted tiene que hacer. Usted que no puede arrepentirse, que no puede dejar el pecado, tienes que quebrarte delante de Dios a solas. Tienes que empezar a leer su palabra, creyendo, y clamar por misericordia. Quizás por muchos años algunos de nosotros nos han enseñado como que Dios está ahí atrás tuyo rogándote: ven a Jesucristo, entrégale tu vida, mira, no seas malo, por favor, casi más, hermano, no sé. Entonces te hicieron sentir como que el hombre tiene el control. Dios es el que me busca, Él me necesita. No, escucha bien, es al revés. Te enseñaron mal. Es verdad, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, Dios quiere que todos sean salvos, pero el que tiene que rogar eres tú, soy yo, porque Él es Dios y tú eres creación. Él es el alfarero y tú eres el barro. Tú y yo somos el barro. Y lo que le compete a todo ser humano es pedir: ten misericordia de mí, sálvame, produce en mí esa tristeza que me lleve al arrepentimiento. Quiero arrepentirme, quiero el perdón de mi pecado, quiero la fe que salva, ten piedad. Y te digo una cosa: Dios jamás rechazará a una persona que se acerque a Él con un corazón contrito y humillado. Jamás, es imposible. Dios no te va a decir: no, tú no, para ti no hay salvación, tú estás condenado. Jamás. Usted sería el primer caso a través de la historia humana. Nunca. Dios le ama. Quítese de usted ese pensamiento que puede decir: no, ya más adelante será, total, más adelante voy a Dios. No, si usted no puede, usted necesita de Dios para llegar a Él. Amén. Y yo se lo puedo demostrar por la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 44. San Juan capítulo 6, versículo 44. El ser humano es el que tiene que humillarse, que clamar, que gemir por su salvación. Dios no es el beneficiado aquí. El beneficiado es usted y yo. Los que necesitamos ser salvos somos nosotros. Y si no, como hemos estado viendo en mensajes anteriores, pues solamente hay dos finales: o la condenación eterna o la salvación eterna. Me está condicionando. Le estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Jesucristo no fue un sádico, un masoquista para venir a morir de esa manera a la cruz del Calvario, siendo Dios hecho hombre. Sabiendo Él, conociendo Él el final de los condenados, vino a dar su vida por usted y por mí. Y a usted le corresponde amar al Señor, como yo también, y seguirle. No seguir ninguna religión, no seguir a ningún hombre, no seguir a ninguna denominación, seguir a Jesús. Esto implica arrepentimiento primero. Rogar a Dios por un arrepentimiento genuino. Amén. Dice la Biblia así en San Juan 6,
versículo San Juan 6, versículo 44, Jesucristo lo dijo claramente. Escuche usted, así dijo Jesús: ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Te das cuenta? Si Dios no te atrae a Jesús, si Dios no da ese inicio, que ya lo ha dado, por cierto, muriendo en la cruz del Calvario, si Dios no se apiada de ti, porque podría enojarse con usted, ¿eh? La Biblia enseña con claridad meridiana que Dios se enoja. El diluvio lo envió Dios. Miles de personas murieron ahogados. Dios se enoja. Sodoma y Gomorra lo calcinó Dios, porque Dios se enoja. No espere tener a Dios enojado con usted. Arrepiéntase, clámele al Señor, pídale al Señor: ten misericordia de mí, porque yo no puedo. Y usted va a ver que Dios va a obrar y Dios le va a dar esta salvación tan grande. Gloria a Dios. Nadie puede venir a Jesús. Es lo que dijo Jesús. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre no te trae primero. Y nosotros, los que somos de Cristo, con este versículo tenemos que sentirnos, hermanos, privilegiados, felices, dichosos, bienaventurados, de que Dios ha tenido misericordia de mí, de ti, y que ahora, hermano, nos espera, hermano, una corona de vida, un cielo, gloria a Dios, por la eternidad, y no una condenación. Es el amor de Dios, esa es la salvación. Como vimos, salvación, ¿salvarte de qué? Salvarte de las consecuencias del pecado. Amén. Porque tú y yo todavía fallamos, todavía pecamos. Nos levantamos, vamos como la aurora, es un camino, un proceso. Pero nos levantamos, pero la consecuencia del pecado, que es la muerte, la separación con Dios por la eternidad, el Señor ya lo ha resuelto. Gloria a Dios. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Inmediatamente: Señor, perdóname. Ya. Esto no significa que alguien va a andar peque. Porque entonces, como vamos a ver ahora, eso nos mostraría que no ha habido un arrepentimiento, sino que ha habido un remordimiento. Y las lágrimas son relativas, ¿te das cuenta? Yo he visto muchas personas llorar. ¡Ah, sí, Señor! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! A mí, hermano, me ha hecho llorar también. Ahora sí, no ha habido cambio. No ha habido cambio. Es que no pueden por sí mismos, tienen que clamar a Dios. Tienes que buscar a Dios. El cristianismo es así. Usted que es nuevo en la fe, si el resto no ora, usted ore. Si el resto no quiere estudiar su palabra, la palabra de Dios, usted estudiala. ¿Y cómo la estudio, pastor? Agarre un libro y estúdielo de principio a final, punto, cualquiera. Capítulo 1, 2, 3, primero, 3 capítulos diarios, 2 capítulos, no sé, lo que puedas. Al día siguiente lo que sigue, termina el libro, después otro libro, después son 66 libros que tienes para meditar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el instrumento de Dios justamente para añadir fe a tu vida, la fe verdadera. Amén. Entonces, hermano, esto le pasó también a Nicodemo. A Nicodemo también le pasó esto. San Juan capítulo 3, venga conmigo, por favor. San Juan capítulo 3, dice así la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él es un principal entre los judíos
conoce la ley, la historia de cualquier israelita es la historia de Israel. Ellos saben mejor que nosotros, hermano, las obras de Dios. Es como nosotros que hemos estudiado historia del Perú en el colegio. Imagínate un hebreo de pura cepa. Y encima, hermano, este es un principal entre los judíos. Es muy probable que era un teólogo. Y dice, Jesús le respondió y le dijo, verso 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, a pesar de ser una persona con conocimiento de Biblia, toma las palabras de Jesús literalmente. No entiende nada. Ni siquiera Nicodemo le ha preguntado, Señor Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nada. Pero Jesús va de frente al meollo del asunto. Y ni bien le dice, maestro, le dice Nicodemo a Jesús, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Inmediatamente Jesús le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, pero como un hombre viejo se va a meter, literalmente le dice, otra vez va a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Jesús le responde y le dice, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, no puede. Lo que es nacido de la carne, carne es, claro, un humano, lógico, pues, humano. Y lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu es. Entonces, Iglesia del Señor, aquí estamos viendo también, hermano, entre todas las enseñanzas de este párrafo de la Escritura que trae tanta riqueza, centrarnos en nuestro tema. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo? Nicodemo, el nacer de nuevo no tiene nada que ver con una ayudita tuya o con un quehacer tuyo. No. Inmediatamente le dice, es necesario nacer del Espíritu. Y le dice, el que nace de la carne, carne es, el que nace del Espíritu, el Espíritu es. De cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver, ni siquiera verá. Imagínate, ver el reino del cielo. No dice, no entrará, ni siquiera verlo. Entonces, lo que el Señor está diciendo ahí, está explicando, es que la salvación es una obra del Espíritu Santo. Es una obra de Dios. Y esto engrana, coordina, articula con toda la palabra de Dios, donde dice que la salvación, hermano, no es por obras, sino que es por gracia. Nicodemo, ahí nomás. El que tiene que hacer esta obra se llama Dios a través de su Espíritu. Entonces, por eso te digo que el ser humano debe buscar a su Creador con fuerza, con sinceridad, espontáneamente. No con oraciones que el rezo de fulano, el rezo de mengano, no. Orar es hablar con Dios. Orar viene de la palabra orate. El que habla solo, usted háblele a Dios. Señor, necesito el arrepentimiento, quiero ser salvo, quiero el cambio en mi vida. Transfórmame, explícame, guíame. Quiero entenderte, sálvame por favor. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido. Y entonces, hermano, así obra Dios. Así obra Dios. Dios, hermano, te dará, después que tú te arrepientes genuinamente, Dios, hermano, te dará una fe, que es un regalo de Dios. Es más, es fruto del Espíritu Santo. Es resultado, gloria a Dios, de tener el Espíritu Santo. Esta fe no es solamente la fe que en el diccionario tú vas a encontrar, significa creer, confiar, eso es fe. Según el diccionario, la fe es creer, confiar. Amén. Es convicción, es convencimiento, es certeza, es certidumbre.
Pero la fe, escucha bien, la fe bíblica es más que eso. No es solamente creer. Creer, hermano, hasta los demonios creen. Vente conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Cuando yo he andado por las calles y diferentes lugares predicando la palabra de Dios, al igual que usted seguramente, nos encontramos con un montón de personas, todos creen en Dios, o en su gran mayoría, ¿no? Sí, yo creo, te dicen, pero creo a mi manera. Y yo creo, pero a mí no me presione. Y yo creo, pero a mí no me quite de la Virgen. Y yo creo, pero soy seguidor del Señor del Uruguay. ¿Te das cuenta? Esa fe es la fe que salva. Por supuesto que no. No han leído la Biblia. No está usted leyendo la Biblia. Usted está especulando, está quizás repitiendo lo que ha oído de alguien. Y eso no es de sabios. El sabio escudriña. El sabio busca la causa. El sabio va a la raíz. El sabio juzga. Es así, una persona sabia, una persona madura, juzga todas las cosas, discierne las cosas, escudriña, investiga. Es así. Es así. Entonces, Santiago capítulo 2, versículo 19, nos muestra que hasta los demonios creen. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí está. Imagínense usted, hasta los demonios, los espíritus inmundos creen. Claro, ¿cómo no va a creer si ellos pues han visto a Dios, ¿no? Ellos conocen lo espiritual, pues viven en esa atmósfera y fueron castigados por el Señor y tienen un castigo ya por la eternidad. Pero mira, dice aquí la Biblia que los demonios creen. No es solamente el creer por creer. Esa no es la fe que salva. La Biblia nos habla, el apóstol Pablo le habló a su hijo Timoteo y nos habla de que hay una fe fingida. Quiero que por favor lo leas conmigo. La Biblia habla de una fe fingida, como también por ende una fe no fingida o fe sincera, fuerte, gloria a Dios, viva, una fe viva. Léelo conmigo en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Amén. Entonces, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, ahí va a salir en pantalla el texto, dice así, Pablo le escribe a Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, ¿te das cuenta? Trayendo a la memoria, el apóstol Pablo, hermano, está lejos de Timoteo, obviamente, y el hermano recuerda la fe de Timoteo, una fe fuerte, una fe sincera, una fe viva, una fe genuina. Amén. Y lo dice, lo proclama y lo escribe, lo plasma en la Biblia de la siguiente manera, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hasta ahí nomás. Entonces, hermano, podemos encontrar así, como te dije en algún momento, la salvación es un tema muy vasto, amplio, pero usted tiene que entender que el ser humano, hermano, puede engañarse a sí mismo. Es más, ahora mismo
ahora mismo la Biblia enseña que muchas personas se encuentran en el mismo infierno. Mira, hermano, ¿sí? El infierno ya está creado y los que se mueren, hermano, es así. Jesús habló del caso de un rico que se fue directo, hermano, al Hades. Está escrito en la Biblia, etcétera. Los endemoniados, el endemoniado de Gadara, el gadareno que tenía muchos demonios dentro, los demonios hablaron por la boca de este hombre y le dijeron a Jesús: Jesús, no los atormentes antes de tiempo. ¿Te das cuenta? Hay un lugar de tormento donde van a terminar. Así es. Te decía que el infierno, hermano, en el infierno, hermano, hay personas que se engañaron a sí mismas. Claro. Por eso la Biblia dice, hermano, repetidamente, dice: no erréis, no te equivoques, dice. Otra parte dice: Dios no puede ser burlado. Así es. Dios conoce, dice, a sus ovejas y las ama y las guarda, pero conoce también a los que no son de él. Hay una fe, dice el texto, que es fingida, y hay una fe no fingida. Te decía que la fe que salva no solamente es creer, es más que eso. Y no es un creer tuyo o mío, es un creer que viene de parte del cielo. Por eso la Biblia, ahora vamos a leer, dice que el autor, es decir, el dueño, el fundador, el creador de esta fe, el guardián de esta fe, es Jesús. Es una fe que salva. Dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Esa es la que usted necesita, la que yo necesito, la que el mundo necesita para ser salvo. Entonces, hermano, hermana, por ejemplo, una persona que diga que cree en Jesús y que se dé ya por salva, quizás porque llegó a una iglesia X o en su casa o donde sea, tuvo una experiencia con Dios. Pero hermano, hermana, esta persona cree a Dios a su manera y todavía pues es una persona, vamos a ser un poco literales, específicos en el ejemplo, vamos a ser un poco frontales. Esta persona, pues hermano, por ejemplo, da lisuras todo el día. ¿Te das cuenta? Esta persona peca. Esa es la fe fingida. Esta persona no tiene frutos dignos de arrepentimiento, como vimos el culto pasado. No hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay cambios. Pero él o ella piensa de que ya, o alguien le enseñó mal, y dije: hey, eres salvo, ya hija, hijo, y eres salvo, le dicen: ya hijo, hermano. Vamos a leer ahora en Santiago que la fe sin obras es muerta. La fe genuina trae obras. La fe genuina, la fe que salva, trae obras. Esta fe te la da Dios. Y cuando tú tienes esta fe trae como resultado frutos. Esta fe invisible se deja ver a través de tu vida, a través de tu comportamiento, de tus actitudes, de tus palabras, del cómo vives. ¿Te das cuenta? Estoy siendo claro. Esta fe no fingida la tenía Timoteo. Gloria a Dios. A quien Dios lo puso por pastor en Éfeso. Entonces, hermano, hermana, estamos viendo que aún los demonios creen que la fe, hermano, la fe que salva, es un don de Dios. Te lo da Dios. Otra vez, no es por obras. Tienes que clamarle a Él y Él tocará tu corazón y Él te salvará. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón otra vez al Señor. Déjale entrar. Él vino para salvar
lo que se había perdido. Así es, hermano. Entonces, quiero llevarte en primera instancia a Hebreos. En Hebreos, capítulo 12, nos muestra, hermano, que esta fe, nadie va a entrar al cielo diciendo porque yo creí. No. Eso sería entonces salvación por tus obras. No. Este es un don de Dios. Dios te da la fe. Gloria a Dios. Te la dio, hermana. Gracias a Jesús. Gloria a Dios por su misericordia. Seremos salvos. Por su misericordia. Nadie podrá jactarse delante de su presencia. Porque todo es por misericordia. Lo que menos merecemos es la salvación. Hemos pecado mucho. Lo que merecemos sería la condenación. Mas para esto vino Jesucristo, para salvarte. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y dice así, capítulo 12, verso 2, lo que te estaba diciendo acerca de esta fe. No es una fe humana creada por el cerebro humano o por la razón humana donde tú te decides creer, no. Dice aquí, puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. No hay María, José, Arcángel Miguel, profeta fulano, apóstol, pastor, hermano, diácono, mengano, nada. Puesto los ojos en Jesús. Tenga su mirada puesta en Jesucristo, se acabó. Porque Él es el camino. No hay un camino, no hay un camino. Él es el camino, la persona de Jesús, el mismo Jesús. Él es el camino para que llegues al cielo. Y dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, ¿qué dice? De la fe. Ahí está. Ahí está, hermana, la fe que yo te estoy hablando, la fe que enseña la Biblia. Es una fe, hermano, cuyo creador de esta es Jesús. Él es el dueño de esta fe. Él la tiene, por decirlo así. Y Él te la quiere dar. Te la quiere dar para que puedas creer. Quiere salvarte. Él quiere producir en ti el arrepentimiento genuino, como también la fe sincera, genuina en el Señor. Es una fe, hermano, poderosa. Mire, fíjese usted, en Romanos capítulo 10, versículos 8, 9, por ahí, no lo busque, si gusta, lo anota. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero ahí, cuando se escribe el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, el que decía, yo soy de Jesucristo, yo creo en Jesucristo, inmediatamente, hermano, era lanzado al Coliseo romano, donde estaban los tigres, los leones, los gladiadores, con unas armas, hermano, y te mataban, pues. El que decía, yo creo en Jesús, cabeza abajo. Esa, hermano, ha sido la fe de todos los hombres y mujeres de Dios que tú vas a encontrar en la Biblia. Nerón, a los que tenían la fe del Señor, los cristianos, los salvos, o sea, es una fe que te vuelve, hermano, una persona valiente. Es una fe que te lleva a amar a Dios, a obedecer a Dios, a creerle a Dios. Por eso Jesús dijo, San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fe, la fe que salva es sinónimo de obediencia. Es sinónimo de amor. Es sinónimo de seguimiento. Esa es la fe que salva y te la da Dios como un regalo. Ya solo tú vas avanzando, como seguiremos estudiando, como alimentándote con la palabra de Dios, congregando, alabando, adorando. Esa fe, hermano, gloria a Dios, se mantiene ahí firme, gloria a Dios, como un ancla que agarra un gran barco. Un crucero es agarrado por un ancla, ¡pah! Nada podrá moverte
Nada. Ni tribulación, ni angustia, nada. Ni demonios, ni principados, nada. Porque tendrás la fe del Señor. Gloria a Dios, de Jesús, el autor y el consumador de esta fe. Otra vez, amigo, tienes que darte cuenta que tú tienes que buscar a Dios. Usted tiene que buscar a Dios. Deje a un lado todas sus excusas, que ya las conocemos. Ya son años ya. Estamos ya, mire cuántos siglos han pasado. Conocemos todas las excusas, porque nosotros también en un momento las hacíamos para rehuirle a Dios, escapar de Dios, del Dios de la Biblia, no del Dios muñeco, del Dios verdadero, el que sí habla, el que sí redarguye, el que siente, el que tiene sentimientos, el eterno, el que es santo. Entréguese a Él para que obtenga su salvación y sea salvo. Mañana puede ser demasiado tarde. Sálvese hoy. Acepte el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, arrepintiéndose y obteniendo la fe del Señor. Crea en el Señor, sea salvo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, hermana, los cristianos siempre ha sido así. Dice que en el Coliseo Romano hasta niños entraban, hermano. La gente, el diablo existe, es malo, pues. ¿Cómo Roma podía deleitarse al ver personas cuyo delito era simplemente creer en Jesús? Ya habían pasado años. Y los mataban. Es más, mira, hermano, Hitler, mire el Holocausto, hermano, ese odio. Siempre han sido perseguidos, hermano, el pueblo de Dios y la iglesia de Dios hoy en día. ¿Seremos perseguidas? Claro. Nos persiguen, no nos estarán, pues, hermano, disparando, pero hay persecución. Hay maleteo, difamación, calumnia. Sin argumento alguno, es simplemente persecución. Es un odio hacia los cristianos por personas que no tienen el Espíritu de Dios. Antes bien, hermano, están de parte del otro y el otro, que es el diablo, los usa. Mira todo lo que está pasando en el mundo entero. Ahorita China, hermano, se ha levantado otra vez con fuerza a tumbar las iglesias y a matar cristianos. O sea, hermano, que Mao Zedong se llamaba el hombre, hermano, ¿te acuerdas? China comunista. Dejó ahí, hermano, principios diabólicos, principios, hermano, de las tinieblas, y mire, hermano, ahí permanece y no quiere arrepentirse este país. A pesar de que sabemos que tenemos hermanos, gloria a Dios, siempre hay una iglesia. En medio de la tribulación, en medio de la persecución, hay una iglesia valiente ahí en China. Gloria a Dios, Dios bendiga a mis hermanos en China. En medio de la persecución, hermano, ¿usted cree que ellos tienen la libertad así como tú y yo ahorita que estamos hablando del Señor? No pueden. Te matan. Hay otros países peores. Qatar, parte de la India, etcétera. Países donde no se permite, hermano, el cristianismo. Y no han leído la Biblia. Y la Biblia nunca te manda a hacer nada malo. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué les ha hecho? ¿Qué parte de la Biblia hay para, hermano, qué sé yo, para declararla un libro malo? Si la Biblia, hermano, tiene el primer lugar en la literatura. Escuche bien. Es el libro más traducido en el mundo entero, el más vendido en el mundo entero, el más poderoso. Reyes, imperios han querido quemarla. La Biblia ha sido quemada por muchos. Pero la Biblia sigue en pie, hasta en quechua hay Biblia ahora. ¿Y qué es lo que enseña la Biblia, hermano? Es un libro de alta moral. Alta moral. Jamás te va a mandar, hermano, a caer en vicios, a embriagarte con tus amigos, a abandonar a tu familia o a ser una persona mala. No. Al contrario, la Biblia, hermano, es pro vida. La Biblia dice, no matarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, sé buen ciudadano, etc. Todo es bueno. Entiendo que en muchos países, para hacer su constitución política, la constitución, su carta magna, se han valido de principios bíblicos. Esto es así. Pero hay un odio porque ya esto es espiritual ya.
Es así, hermano, hermana. Si el cristiano verdadero, el diablo, hermano, está detrás de los que tienen la fe, de los salvos, porque sabe él que nosotros somos un arma poderosa en las manos de Jesús. Sabe él que Dios nos usa. Gloria a Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la fe que salva. Nos hemos arrepentido de veras. Cristo está con nosotros. Cristo está conmigo. Cristo está contigo. Nos hemos apartado del pecado. Ahora vivimos para Dios. Gloria a Jesús. Sabemos quiénes somos. Somos personas poderosas en Él. Él está con nosotros como poderoso gigante. Gloria a Dios. Y así a través de la historia se enfrentaron, hermanos, los cristianos. El apóstol Pablo mismo lo decapitaron por creer en Jesús. El apóstol Pablo, ex perseguidor de cristianos, muere decapitado, hermano, en el tiempo de Nerón por ser un cristiano. Todos los discípulos del Señor igual, hermano, perseguidos, etc. Así lo vas a ver hasta el día de hoy, y así será, así seguirá. Esto está profetizado en la palabra de Dios. Favor que nos hacen. Gloria a Dios. El apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Esas son palabras de una persona salva. ¿Me está escuchando? Así habla un salvo. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Gloria a Dios. He peleado la batalla, he acabado la carrera, me espera la corona de vida. Estoy listo. Pablo sabía que lo iban a decapitar. Así habla una persona que tiene la fe que salva, el que es de Cristo. Así habla, hermano. No nos importa ya, hermanos, sabemos lo que se viene, sabemos lo que está pasando a través del mundo entero, no somos ignorantes. Hermano, en el mundo del cristianismo, hermano, tenemos personas, hermano, de todos los niveles. Gloria a Dios. Hasta en la NASA tenemos hermanos en Cristo. ¿Cómo la ve? Grandes profesionales, eruditos en la materia, cristianos. Gloria a Dios. Hay presidentes cristianos, hay países que tienen presidentes cristianos. En el Congreso tenemos cristianos. Estamos por todos lados. Gloria a Dios. Y sabemos que lo que está pasando es que se está preparando la plataforma para la venida del anticristo. Pero nosotros, la iglesia, seremos arrebatados. Gloria a Dios. Y nos encontraremos con Jesús. Por eso usted tiene que estar bien ya. Estamos en los últimos tiempos. Bueno, eso es un paréntesis. Pero el que es de Cristo, el que tiene la fe que salva, es un cristiano valiente. A eso voy. Es un cristiano firme. No juega con el pecado. No vacila. No claudica. Gloria a Dios. No tiene miedo. Sabe quién está con él. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios, hermano, enseña. Vente conmigo a Santiago, importante, lo que te venía diciendo. Santiago, capítulo 2. La fe que salva trae obras. Trae como resultado obras. No es obras más fe, no, es fe igual a obras. Esa es la ecuación. No es tampoco fe más obras, es fe igual a obras, porque al tener la fe inmediatamente trae como resultado obras. Y Santiago, hermano, que fue hermano de Jesús, uno de los hijos que tuvo María, después con José, su esposo, como todo matrimonio, tuvo hijos, la Biblia enseña, amén. Entonces, la Biblia enseña esto, usted investigue, la Biblia enseña esto, lo hemos hablado en algunos de los videos, está grabado este tema también. Santiago, hermano, él es un teólogo práctico, él va al grano, y lo dice de la siguiente manera. Santiago 2:14, voy a dar lectura. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará? ¿Podrá la fe salvarle?
Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Claro, que venga un niño, hermano, que venga una persona que se muere de hambre, y tú tienes, hermano, para darle un pan, y tú solamente haces así, sí, déjame orar por ti, hijo, ya, gloria a Dios, anda nomás, y se va muerto de hambre, hermano, ahí algo está muy raro ahí, ¿Te das cuenta? Ahí no hay frutos, ahí no hay obras. ¿Cómo va a ser posible eso? Jamás. Esta fe, hermano, produce en nosotros, hermano, viene, es como un paquete, gloria a Dios. Trae en ti, hermano, el deseo, la fe verdadera pone en ti el deseo, el sentir, la necesidad de ayudar al prójimo, de no hacerse de la vista gorda. El egoísmo, hermano, se va. El egoísmo, hermano, en Cristo se va. El orgullo, la soberbia se va. Gloria a Dios. Entonces dice así, Santiago, dice, verso 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Claro, dale un pan, le da su pan, pues muere de hambre, y de ahí le presentas el cristianismo. Amén. Claro, pues. Claro, así tiene que ser. Así también, dice el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjate que acá habla de una fe muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Te das cuenta? Ahí lo que está diciendo, hermano, la correcta interpretación es que la fe produce obras. Amén. Tú crees que Dios es uno, dice, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Te acuerdas cuando Dios le pidió, hermano? Eso fue tremendo, ¿no? Abraham es conocido como el padre de la fe. Imagínate que Dios te pida a tu hijo para sacrificarlo. Uf, hermano. Y Abraham, hermano, no vaciló. Y tras ello, hermano, Abraham era un viejito. Y su esposa, hermano, ya no podía tener hijo. No podía tener hijo. Era estéril, encima viejita. O sea que por todos lados, hermano, manan. Y ahora, hermano, el único hijo que le ha nacido milagrosamente, porque Isaac nació por milagro de Dios, por poder de Dios. Sara, siendo estéril y anciana, quedó, hermano, embarazada. Gloria a Dios. Porque Dios le prometió, dijo a Abraham, yo haré tu descendencia como las estrellas. Y ahora mira pues, ¿cuántos somos? Gloria a Dios. Tan es así, hermano, que a Abraham dice el Nuevo Testamento, hermano, dice que paraba diciendo, gloria a Dios, dice. Y Abraham, un viejito, hermano, fortalecía su fe en lo que Dios le había dicho, porque era algo ilógico, pues. ¿Cómo voy a poder tener un hijo a esta edad? Por eso tuvo un hijo con la esclava, con Agar, ¿te acuerdas? De ahí salen Ismael y son todos los árabes. Y después, pero el de la promesa, que es Isaac, hermano, llegó después de 20 años, escucha bien. A veces queremos que Dios nos responda ya. Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo. Gloria a Dios. Te daré prole. Y de ahí vendrá la bendición para el mundo entero. Cristo viene de esa descendencia. Gloria a Dios. Y salió, pues, hermano, hermana, ahí salió Isaac. Nació. Y ahora Dios se lo pide y le dice, anda y sacrifícame a tu hijo, no te pase, Señor. Y pone acá como ejemplo, dice, mira Abraham. Mira, hermano, cómo el que cree en Dios, hermano, ese es creer en Dios. ¿Te das cuenta que es un creer más allá del creer humano? Abraham tenía fe, hermano. Miren el Antiguo Testamento. ¿Eh? Dice la Biblia, hermano, que Abraham pensaba, hermano, que lo iba a matar a su hijo y que Dios lo iba a resucitar. Esto enseña la Biblia en el Nuevo Testamento. En su tiempo lo veremos.
Fueron camino 3 días de camino hasta el monte Moriah, llevando a su hijo. Y dice que su hijo hermano le decía, papá, estamos llevando la leña, todo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué vamos a sacrificar? Hermano, Abraham se tragaría, hermano. La saliva vendría, hermano, pero... Y ahí va, y dice que ya, hermano, cuando lo iba a sacrificar, Dios agarró, hermano, el ángel de Jehová le dijo, no lo hagas. Mira a tu costado, ahí estaba el cordero. Solamente estaba probando su fe. Esa es fe. Más allá de palabras, hechos. Eso es lo que dice Santiago. Obras. Muéstrame tu fe sin obras. Y yo te diré que es una fe muerta, dice, porque el que tiene la fe, el que es de Jesucristo, el que le ha entregado su vida a Cristo, el que tiene el Espíritu Santo, sí o sí trae obras. Y dice, hermano, la Biblia dice entonces, verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Ahí está. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué Abraham llegó hasta aquel lugar con su hijo para sacrificarlo? Porque le creyó, porque tuvo fe. Esa es la fe. Podríamos hablar más, no queremos abusar del tiempo, estamos en tiempo. Hermano, hermana, la fe que salva es una fe viva, fuerte, sincera. Es una fe que trae resultados. Es una fe que produce obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Amor a Dios. Amén. Aborrecimiento al pecado. El que es de Cristo ya no puede pecar, hermano. O mejor dicho, quizás ya no puede disfrutar del pecado. A ver, anda, peca así nomás. Ya no podemos. Ya no podemos. Hemos sido transformados. Hemos sido transformados. A ver, un cristiano genuino vaya y peque. Ya no puedes. Ha habido una transformación. Gloria a Dios. Dios nos ha salvado. Nos ha transformado. Gracias a Jesús. Dios es bueno. Y hermano, hermana, todos los que tengan esta fe, todos los salvos, hermano, un día veremos al Señor. Esa será la mayor recompensa. Esa será la mayor recompensa, que un día nos veremos en el cielo. ¿Cómo la ve? Ahí nos vamos a ver Edgar, Carlos, Ruth, Augusto, Celia. Ahí nos vamos a ver sanitos. Dice, no habrá enfermedad, no habrá dolor, ya no habrá más nada de eso. Dios enjugará nuestras lágrimas. Será como al inicio el plan que Dios tuvo con Adán y Eva. Para eso vino Jesús. Para hacer nuevas todas las cosas. Por eso, usted que me está escuchando, entréguele su vida a Cristo, busque a Cristo. Búsquelo de todo su corazón. Clámele, llórele, ruéguele, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. No le hable como una persona más, como un ser humano más, como a tu vecino, como a tu amigo. No, no. Él es Dios, está sentado en el trono. Ante Él se postran centenares de millares de ángeles y le adoran día y noche. Hay que tener reverencia por Él. Y gloria a Dios, hermano, pues abundemos en obras. Porque dice el texto claramente que la fe se perfecciona por nuestras obras. Leer la Biblia es una obra. Estudie la Biblia. No sea un cristiano de los que no estudian. Orar por los demás es obrar. Es una obra. Ayudar, en lo que si se puede, si está en usted el ayudar a alguien, ayúdelo. Claro. Que Dios le guíe, amada iglesia. Hemos visto el día de hoy, hermano, el segundo requisito para ser salvo. El primero es el arrepentimiento genuino. Hoy hemos visto la fe genuina y mañana vamos a ver la conversión. Pasado mañana, domingo, vamos a ver la conversión. Estos tres, hermanos, son las condiciones para ser salvo.
El que no ha pasado por estas tres, hermano, se engaña a sí mismo, y la Biblia dice que no erréis, Dios no puede ser burlado. No será salvo el tal. Tiene que rendirse a Cristo. Tienes que rendirte a Cristo. Tienes que buscarle. Voy a hacer una oración. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por el gozo de la salvación. Gracias. Gracias, Rey. Eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Gracias, Jesús. Bendito seas por siempre. A usted, amigo, amiga, que me escuchas a través de este medio, deja ya de correrle a Jesús. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a llegar? ¿Qué es lo que esperas? ¿A qué le apuntas a este mundo? El día de mañana ni siquiera sabes si estarás o no estarás. Así es, quieraslo o no, tienes hay una fe que no es la fe que salva, pero tú crees, estás seguro, segura que mañana vas a amanecer, y eso no necesariamente es así. ¿Por qué no depositas tu confianza en Dios y empiezas a buscarle? ¿Por qué no te rindes ya a Él y dejas que Él guíe toda tu vida, todo tu ser? Prueba con Él. Prueba. Somos millones en el mundo entero que podemos darte testimonio que Dios salva. Es verdad, Dios salva. Experimentarás el perdón de tus pecados, lo cual traerá por sí una paz inexplicable que sobrepasa tu entendimiento. Experimentarás el gozo de ser salvo. Vas a vivir teniendo esperanza. Te volverás poderoso, poderosa en las Escrituras. Ahora vas a estudiar la Biblia, que quizás nunca la has leído, o quizás la has leído, pero ahora empezarás a leerla con otros lentes, por decirlo así. Gloria a Dios. Ese es todo el deseo de este servidor. Que seas salvo, que conozcas a Jesús. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Bendice mi vida, Señor. Todos te necesitamos, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos así. Amén y amén.